Tengan todos un buen día. El grupo 9 y 10 presenta la práctica número 7, antibióticos 2. Como bien sabemos, las enfermedades infecciosas constituyen uno de los principales problemas terapéuticos más importantes en la medicina y se estima de que gracias al advenimiento de la era antibiótica y quimioterapéutica, la expectativa de vida de las poblaciones se incrementó significativamente en los 30 a 40 años. Sin embargo, tanto los antibióticos como los quimioterapéuticos antibacterianos son posiblemente los agentes farmacológicos de peor utilización en la terapéutica farmacológica. Y es por eso de que el médico debe de conocer con cierto detalle los aspectos fundamentales de la farmacología de estos agentes tan útiles en la terapéutica y que a su vez son importantes factores en la aparición del nivel de la patología conocida como patología farmacológica. El punto 1 de la discusión nos pide que clasifiquemos y mencionemos el mecanismo de acción de los diferentes fármacos. Por ejemplo, están los anfenicoles que se clasifican como el clorafenicol y el tianfenicol y su mecanismo de acción es que va a actuar interfiriendo en la síntesis proteica de la bacteria. Las tetraciclinas actúan fijándose en la subunidad 30S de los ribosomas, impidiendo el acceso del aminoácido TARN que no pueden unirse a la proteína en crecimiento. Los macrólidos se dividen en eritromicina, la clatromicina y la acitromicina. Estos van a inhibir la síntesis de las proteínas de las bacterianas por unión en la subunidad de los ribosomas. Asimismo, van a estar inhibiendo la translocación de los diferentes péptidos. La clindamicina inhibe la síntesis proteica bacteriana a nivel de la subunidad 50S ribosomal y evita la formación de las uniones peptídicas. Los aminoglicósidos están los naturales y los semisintéticos. Entre ellos se puede mencionar a la streptomicina, la gamacina, la gentamicina, y estos van a actuar a nivel de la subunidad 30S de la ARN ribosomal y van a estar constituyendo en la inhibición de la translocación peptídica. Las prolixinicinas son 5, pero las más importantes que se pueden mencionar son las B y las E, ya que van a aumentar la permeabilidad de la membrana en la célula bacteriana. La sulfonamida está la sulfamicina, la sulfametisol, y su mecanismo de acción va a ser que van a estar inhibiendo el dihidropentronato, sintetasa y la producción de fosfato. El trimetropin, su mecanismo de acción es que va a inhibir a las enzimas secuenciales que van a interferir en la síntesis del ácido fólico bacteriano. Y por último están las quinolonas. Las quinolonas tienen 4 generaciones, de la primera a la cuarta generación. Entre ellas se pueden mencionar a los diferentes fármacos que están la ciprofloxamina, la norfloxamina, y su mecanismo de acción va a ser que van a inhibir a la replicación del ADN al bloquear o al inhibir a las enzimas toiposomicerasa 2 y la toiposomicerasa 4, enzimas para la topología del ADN. Buenas tardes. Este día me corresponde hablar acerca del relacionar principalmente el mecanismo de acción de los fármacos con la actividad bacterostática y bactericida según corresponda para la práctica de antibióticos 2. Como primer punto, hablarles acerca de los anfenicoles. Los ejemplos son cloranfenicol y tianfenicol. En el caso de los anfenicoles, estos son inhibidores de la síntesis de proteínas microbianas y es su relación bactericida-bacteriostática, en este caso es bacterostática, contra la mayoría de los organismos susceptibles. Este se une irreversiblemente a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano e inhibe la formación del enlace peptídico y van a actuar como contra ciertos microorganismos como influenza, Neisseria meningitis, algunos bacterioides también. Luego tenemos las tetraciclinas. Las tetraciclinas en primer lugar son antibióticos, en este caso bacteriostáticos de igual manera de amplio espectro que inhiben también síntesis de proteínas. Estas van a entrar en los microorganismos en parte por la difusión pasiva
y en parte también por un proceso de transporte activo que va a depender de la energía. Los organismos susceptibles van a concentrar el fármaco intracelularmente, ambas con actividad bacteriostática. Luego tenemos a los macrólidos, que su acción antibacteriana, en este caso la eritromicina, que es el ejemplo más común, y otros macrólidos puede ser inhibidora o bactericida, particularmente en concentraciones más altas para organismos susceptibles, así como va a estar actuando principalmente. Para la clindamicina, el principal ejemplo es la eritromicina, va a inhibir la síntesis de proteínas al interferir con la formación de los complejos de iniciación y con reacciones de translocación del aminoácido. Su sitio de unión principal es la subunidad también 50S del ribosoma bacteriano, y en este caso su acción va a ser de tipo bactericida de igual manera. Los aminoglucósidos, como lo presenta aquí, su modo de acción, en este caso la streptomicina, que es uno de los principales, se ha estudiado más de cerca que el de otros aminoglucósidos, pero se cree que todos los aminoglucósidos van a actuar de una manera similar. Los aminoglucósidos son inhibidores irreversibles de la síntesis de proteínas, pero su mecanismo preciso para la actividad bactericida no está claro. O sea, eso quiere decir que han sido caracterizados como bactericidas, pero no está claro de cuál son generalmente. Las poliximinas, en este caso, lo que va a hacer es que se va a fijar en los fosfolípidos de las membranas de las células gram negativas. La unión que hace va a destruir las membranas bacterianas mediante el efecto detergente, que esto aumentará la permeabilidad de la membrana, que se va a traducir en muerte celular. Y este tiene un tipo de actividad de igual manera bactericida. El de los aminoglucósidos no estaba claro. Luego las sulfonamidas, como los análogos estructurales del PABA, van a inhibir la producción de hidropterato, sintasa y folato. Las sulfonamidas van a inhibir tanto las bacterias gram positivas como los estafilococos, como bacterias entéricas como Escherichia coli. Así va a estar dando su función como bacteriostáticos. El trimetoprim, que inhibe selectivamente el ácido trifólico reductasa bacteriana, que es la enzima que se encarga de convertir el ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico, y que este ácido importante es el paso que conduce a la síntesis de las purinas y finalmente el ADN principalmente. Bueno, y en el último caso, en el caso de las quinolonas, que son las que van a estar bloqueando la síntesis del ADN bacteriano al inhibir la topoisomerasa 2 bacteriana, que es la DNA girasa, y también la topoisomerasa 4. Esta inhibición impide la relajación del ADN superenrollado positivamente que se requiere para transcripción y replicación normal. Mencionar también que hay quinolonas de primera generación que son bacteriostáticas, de segunda generación que son bactericidas, y las de tercera generación que tienen amplio espectro y también de igual manera son bactericidas. Mi nombre es Erla Gutiérrez y en este caso vamos a abordar el punto número 3 que nos dice mencionar el espectro antimicrobiano de los grupos anteriores. En primer lugar tenemos los anfenicoles, en específico el cloranfenicol. Es de tipo mixto, es decir, que abarca tanto gram negativos como gram positivos. En este caso se conoce que es bacteriostático contra muchas especies, pero también puede ser bactericida, en este caso con el Haemophilus influenzae, y puede ser activo también con algunas especies de enterococos, en este caso el Enterococcus faecium. Luego tenemos las tetraciclinas. Este también es mixto, de amplio espectro antimicrobiano y son eficaces contra algunos microorganismos que son resistentes a algunos agentes antimicrobianos, en este caso de la actividad de la pared celular. Se puede mencionar la Rickettsia, por ejemplo. Y también abarca el Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes. Luego tenemos los macrólidos, en este caso la eritromicina. También es mixto, de amplio espectro. Esos son macrólidos generalmente activos contra el Campylobacter jejuni, y también se pueden mencionar algunos bacilos gram positivos como el Clostridium perfringens, que es susceptible. Luego tenemos la clindamicina. Este también es mixto, su actividad es similar a la eritromicina en cuanto a su actividad in vitro con algunas cepas de los neumococos, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, pero esta es más activa que la eritromicina en cuanto al Bacteroides fragilis, que son bacterias anaerobias. Luego tenemos a los aminoglucósidos y las polimixinas, que su actividad antimicrobiana o su espectro se limita únicamente a las bacterias gram negativas, en este caso de los aminoglucósidos, la Moraxella, por ejemplo, y en las polimixinas, por ejemplo, las Pseudomonas acinetobacter. Por último tenemos las sulfonamidas, en este caso el trimetoprim sulfametoxazol, que es de 20 a 100 veces más potente. En este caso, por ejemplo, en las cepas de los Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, también en el caso de los Haemophilus
Ducrevy. Y por último tenemos las quinolonas, que este es mixto de igual manera. Son potentes agentes bactericidas en el caso del Proteus, que es gram negativo, pero también varias especies son inhibidas por las fluoroquinolonas porque se pueden llegar a concentraciones que se pueden lograr en el plasma. Por ejemplo, el Mycoplasma y el Mycobacterium tuberculosis. Para el punto 4, hablaremos de las características farmacocinéticas de estos antimicrobianos. Los anfenicoles tienen el anfenicol, que el palmitato de cloranfenicol es un profármaco que se hidroliza en el intestino para producir cloranfenicol libre. El cloranfenicol se distribuye fácilmente en todos los tejidos, incluso en el sistema nervioso central y el líquido cefalorraquídeo. Este se inactiva por ácido glucurónico en el hígado o por reducción de este a arilaminas inactivas. El cloranfenicol activo y sus productos de degradación inactivos son eliminados en la orina y una pequeña cantidad de fármaco activo se excreta en la bilis y las heces. Luego tenemos a las tetraciclinas. Estas se inyectan por vía intravenosa. Se alcanzan concentraciones máximas de 2 a 4 microgramos por mililitro, con una dosis de 200 miligramos de doxiciclina o minociclina. Las tetraciclinas se unen 40-80% a proteínas séricas. Se excretan sobre todo en la bilis y en la orina. Tienen concentraciones biliares, rebasan 10 veces a la sérica. Y parte del fármaco se elimina en la bilis y se reabsorbe en el intestino, contribuyendo al mantenimiento de la concentración sérica. Luego de los macrólidos, se tiene que la eritromicina se debe ingerir con cubierta entérica porque el principio activo es destruido por el ácido gástrico. Los estearatos y ésteres son bastante ácido resistentes y se reabsorben un poco mejor. La sal urílica de éster propionilo de la eritromicina es el preparado oral con mejor absorción. La clindamicina se menciona que penetra bien en casi todos los tejidos, captada de forma activa por las células fagocíticas que la concentran. Tiene una semivida de casi 2 horas y media en individuos normales y aumenta en 6 horas en enfermos con anuria. Se degrada en el hígado y tanto el fármaco activo como metabolitos activos se excretan en la bilis y la orina. No se requiere ajuste posológico en presencia de insuficiencia renal. Luego tenemos a los aminoglucósidos. Estos se absorben poco en el tubo digestivo. Casi la totalidad de una dosis oral es excretada en heces después de su administración. Sin embargo, se nota que estos fármacos pueden absorberse si hay úlceras. Suelen administrarse por vía intravenosa en solución para pasar de 30 a 60 minutos. Luego de la fase de distribución se alcanzan concentraciones séricas idénticas a las de la inyección intramuscular. La inyección intramuscular de aminoglucósidos se absorbe bien y alcanza concentraciones máximas en sangre de 30 a 90 minutos. Estos fármacos muestran aniquilación sinérgica de ciertas bacterias y se eliminan por vía renal. Su excreción es directamente proporcional a la eliminación de creatinina. Para evitar la acumulación de estos fármacos en una concentración nociva, porque generalmente se evita el uso de una sola dosis al día cuando existe insuficiencia renal. Luego tenemos las polimixinas. La polimixina B y la colistina no se absorben cuando se administran por vía oral, tienen poca absorción por las mucosas y las superficies de quemadura extensa. Estas son eliminadas por los riñones y es necesario modificar la dosis en sujetos con deterioro de la función renal. Luego tenemos a las sulfonamidas, que se absorben rápidamente del aparato digestivo. Alcanzan su concentración plasmática máxima de 2 a 6 horas dependiendo del fármaco que se administre. Principalmente son absorbidas en el intestino delgado, pero parte del fármaco se absorbe también en el estómago. Las sulfonamidas se unen a diversos grados de las proteínas plasmáticas, especialmente a la albúmina. Depende del grado de hidrofobia que tenga cada fármaco. Parte de la sulfonamida se elimina del organismo sin cambio y otra parte se elimina como productos metabólicos. La fracción mayor se excreta por la orina.
Luego del trimetoprim sulfametoxazol, el trimetoprim se absorbe con mayor rapidez que el sulfametoxazol. Se administran simultáneamente para reducir la velocidad de absorción del sulfametoxazol. El trimetoprim se distribuye y concentra rápidamente en tejidos. Para aproximadamente 40% se une a proteínas plasmáticas en presencia de sulfametoxazol y el 60% del trimetoprim administrado y entre 25 y 50% de sulfametoxazol son excretados en la orina en un lapso de 24 horas. El 66% de la sulfonamida se encuentra no conjugada. También se excreta en metabolismo del trimetoprim. La velocidad de excreción y concentración de ambos compuestos en la orina disminuye considerablemente en los pacientes con uremia. Por último, las quinolonas se absorben muy bien después de su administración oral, se distribuyen de manera extensa en los tejidos del cuerpo. En el caso de las fluoroquinolonas, se ve que tienen una biodisponibilidad de mayor del 50% para todos los fármacos. Los alimentos no modifican la absorción oral, pero sí aumentan el intervalo que transcurre hasta alcanzar la concentración sérica máxima. El volumen de distribución de las quinolonas es elevado. Su concentración en orina, riñones, pulmón, tejido prostático, heces, bilis, macrófagos y neutrófilos es mayor que su concentración sérica. La mayor parte de las quinolonas se elimina a través de los riñones y las dosis se ajusta en caso de insuficiencia renal. Continuando con la discusión, tenemos el punto 5, hablamos de los mecanismos de resistencia bacteriana y la manera en que lo adquieren. Hay dos tipos de resistencia bacteriana y son resistencia intrínseca y resistencia adquirida. La resistencia intrínseca, como ya lo menciona su nombre, es propiamente de la bacteria y esto ya lo trae sin una exposición a un antibiótico. Este ya lo desarrolla, esto ya es genético. Se lo desarrolla, por ejemplo, en el caso del micoplasma, es resistente a los beta-lactámicos, porque este no tiene una pared celular de peptidoglucanos. En este caso, el antibiótico beta-lactámico no tiene sitio de acción. O también el de las pseudomonas para los macrólidos, por el hecho de que los macrólidos son hidrófobos y la membrana externa de la pseudomonas es impermeable a esta naturaleza. La resistencia adquirida se puede ver desde dos puntos de vista, un bioquímico y uno genético. Los mecanismos bioquímicos van a implicar, número 1, enzimas hidrolíticas, que en este caso el microbio secreta enzimas para hidrolizar el antibiótico. Número 2, modificación del sitio activo. En este caso, el microbio cambia un aminoácido, por ejemplo, y el antibiótico ya no reconoce su sitio de acción, por lo cual no va a poder ejercer su efecto. El número 3 es la disminución de la permeabilidad de la pared celular. Aquí disminuye el volumen o el tamaño de las porinas o la cantidad, lo cual va a impedir que el antibiótico entre y ejerza su efecto. El número 4 son las bombas de flujo. Las bombas de flujo lo que van a hacer es expulsar el antibiótico hacia afuera de la célula, pero sin la capacidad de ejercer efecto antimicrobiano, por lo cual no va a impedir la infección. Ahora, desde el punto de vista genético, hay tres procesos, como lo son conjugación, que es la transmisión de plásmidos. Plásmidos es una pequeña parte de materia genética que lo pasa de una bacteria a la otra. La transducción, que es por medio de un bacteriófago que le lleva la información a la otra bacteria, y también por medio de transformación, que es la captación de ADN en el espacio extracelular. Bueno, continuando con el punto número 6, el cual nos dice que vamos a nombrar las principales indicaciones terapéuticas de cada uno de los grupos farmacológicos que se nos presentan. Vamos a comenzar hablando de la familia de los betalactámicos, la cual sabemos de que dentro de las familias de los betalactámicos tenemos tanto como las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monolactámicos, los cuales estos fármacos se van a utilizar para infecciones de las vías respiratorias, y tales como sinusitis, meningitis, otitis media, también para exacerbaciones agudas de bronquitis crónica y profilaxis. Vamos a tener a la siguiente familia, que son las clindamicinas,
Las clindamicinas se van a dar para infecciones en la piel y en los tejidos blandos causadas por estreptococos y estafilococos. Vamos a tener a los anfenicoles, tales como el clorafenicol, el tiafenicol, lo cual nos dice de que estos fármacos son alternativas para la meningitis bacteriana en pacientes que resultaron positivos para alergia en penicilina, los cuales son pacientes alérgicos a la penicilina, lo cual eso nos dice de que vienen presentaciones tópicas para tratar las infecciones oculares, dado su amplio espectro y su penetración en tejidos oculares, así como en el humor acuoso, dice que es ineficaz para las infecciones por especies de clamidia. Vamos a continuar con los glucopéptidos, la cual nos dice que los glucopéptidos, como la vancomicina, la teicoplanin, estos se utilizan como tratamiento empírico. Y estos fármacos eran más que todo para infecciones nosocomiales, para infecciones del sistema nervioso central posquirúrgico y también para las infecciones osteoarticulares y para colitis pseudomembranosa. De ahí tenemos a los macrólidos, que los macrólidos, tales como la eritromicina, la claritromicina, la citromicina, estos se van a dar para infecciones neonatales, oculares o genitales causadas por clamidia. Y de ahí tenemos a las tetraciclinas, que las tetraciclinas tenemos tales como la clorotetraciclina, la tetraciclina, la oxitetraciclina, etc. Nos dice de que las tetraciclinas son de primer escoge para riquepsia, para enfermedades por reflujo gastrointestinal, para Helicobacter pylori, para cólera, para infecciones de transmisión sexual y para clamidia. Y son de segundo escoge para Mycoplasma pneumoniae y para profilaxis por infecciones por Plasmodium falciparum. Vamos a continuar con la siguiente familia, que son los aminoglucósidos, que los aminoglucósidos nos dice que, bueno, dentro de la familia de los aminoglucósidos tenemos a la streptomicina, a la neomicina. Nos dice de que estos fármacos se dan más que todo en infecciones intestinales por gram negativo y se utilizan en combinaciones de penicilina y aminoglucósidos para lograr actividad bactericida. De ahí tenemos a las polimixinas, que las polimixinas tenemos tanto la polimixina B como la polimixina E o la colistina. Nos dice de que estas, nos decía de que el sulfato de polimixina B se vende en administraciones por vía oftálmica. Y estas, más que todo, se da para las infecciones de la piel, las membranas mucosas, tales como los ojos, los oídos, por microorganismos sensibles a las polimixinas. De ahí tenemos a las sulfonamidas, que las sulfonamidas están con un trimetoprim sulfamethoxazol. Nos dice de que estas son eficaces para las infecciones producidas por Pneumocystis jirovecii, y también nos dice de que se utiliza más que todo para el tratamiento de neumonía por toxoplasmosis. De ahí tenemos a la trimetoprim, que nos dice que el trimetoprim, que también se da lo encontramos como trimetoprim sulfametoxazol, que se da para infecciones de vías urinarias, nos dice que esta es eficaz, ya que es una amplia variedad de infecciones, es eficaz contra una amplia variedad de infecciones, ya que incluye a la neumonía, a la shigellosis, infecciones sistémicas por salmonella, infecciones por vías urinarias, prostatitis y algunas infecciones por microbacterias, las cuales son diferentes no tuberculosas. De ahí tenemos a la última familia, las cuales son las quinolonas, que las quinolonas tenemos tales como la ciprofloxacina, la enoxacina. Nos dice de que las quinolonas, bueno, principalmente las fluoquinolonas, excepto la moxifloxacina, nos dice de que estas alcanzaban una concentración urinaria relativamente bajas. Estas se dan, más que todo, estos fármacos son eficaces para el tratamiento de las diarreas, más que todo, y para infecciones urinarias producidas por diversos microorganismos. Continuando con el objetivo número 7, vamos a analizar los principios básicos importantes para seleccionar el antimicrobiano apropiado de acuerdo al proceso infeccioso establecido. Bueno,
Continuando, para poder desarrollar este punto, tenemos una lista de principios básicos o de idóneos que deberíamos de realizar para la idónea prescripción de antimicrobianos en cualquier proceso infeccioso al que se enfrente nuestro paciente. Dentro de estos puntos está el examen del paciente, pues hablamos de un examen físico, de un examen que va más allá de solamente los signos y síntomas que el paciente manifiesta tener y por los cuales consulta. Este comprende tanto como el sexo, la edad, comprende lugares donde estuvo el paciente, lugares nuevos que él nunca había visitado y creería él que pueden influenciar. Características que van dentro de la historia clínica de cómo, cuándo, por qué apareció, cómo él cree que apareció esta enfermedad que él manifiesta tener. Dentro del examen físico se completa lo que es la localización de la infección. ¿Qué nos referimos con la localización de la infección? Es que a dónde está, o sea, si es índole digestivo, respiratorio, si es índole cardíaco, si es índole dérmico. Entonces, base a esta característica de saber dónde está localizado, nos vamos encaminando más a qué podría ser. Luego está la realización de pruebas confirmatorias. Sabemos que no es accesible en todos los lugares las pruebas confirmatorias. Básicamente, hay algunos lugares donde nos basamos bastante sobre el ojo clínico, pero si las tenemos, pues si es necesario el uso de confirmación, son una parte importante también. Y luego viene la identificación del patógeno. Todos esos pasos han sido para identificar quién está causando esto y qué es lo que tiene el paciente. De esta manera, sabiendo quién y qué es, vamos a ver la manera adecuada de la instauración del tratamiento microbiano, atendiendo a los microorganismos más frecuentes que pueden causar la infección en particular. ¿Por qué todo esto tiene que realizarse para una prescripción idónea? ¿Por qué? Porque, digamos, pongamos un ejemplo, el paciente consulta por una alergia en el cuerpo, es decir, rash o picazón. Entonces nosotros tenemos que saber de qué tipo, de qué índole es esta patología que el paciente está presentando. Y no le vamos a dejar un antibiótico si solamente tendría con un antihistamínico. Por eso es importante saber incluso la localización y todo lo que engloba lo que el paciente manifiesta tener. En el siguiente cuadro que voy a mostrar en la siguiente diapositiva está un poquito resumido lo que acabo de mencionar y quizás le vamos a poner un poquito más de atención en donde dice la elección del antimicrobiano más idóneo. El más eficaz contra el patógeno probable tiene que tener una buena farmacocinética para la ubicación de la infección. Tiene que elegirse las dosis adecuadas por la vía más útil, por el mismo tiempo la comodidad del paciente y que sea en el menor tiempo posible. Todos estos principios básicos de identificación nos ayudarán a que la elección sea más idónea, más correcta y dé los resultados que el paciente necesita tener. Buen día, mi nombre es Saraí García y les voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas de la combinación de fármacos antimicrobianos. Principalmente tenemos de que la combinación de fármacos nos puede dar estas tres diferentes reacciones. La primera es la reacción de indiferencia, la cual el efecto resultante es sumatorio de la acción de los dos, o sea que se da en la mezcla de los dos tipos de bactericidad diferentes. En la siguiente reacción tenemos la sinergia, la cual cuando se mezclan producen un efecto multiplicador que el que podrían hacer estas por separado. Entonces, ambos antimicrobianos tienen su efecto, pero al estar juntos, ambos funcionan mejor, lo cual hace un efecto aditivo, como lo dice su nombre. El siguiente es el antagonismo, el cual, tras la mezcla, queda inhibida la acción de los antibióticos, no obteniendo así ningún resultado, ya que el efecto de ambos choca, entonces no produce ningún efecto. La combinación de antibióticos se ocupa en tres situaciones clínicas: para lograr la sinergia antimicrobiana, también para ampliar el espectro antimicrobiano y para prevenir la aparición de la resistencia. Al combinar fármacos se puede lograr evitar la farmacoresistencia de algunos microbios. En el siguiente esquema tenemos
mejor definido cómo se da la sinergia y el efecto aditivo. Por ejemplo, si combinamos dos bactericidas, uno que actúa sobre gérmenes en multiplicación y uno que actúa sobre gérmenes en reposo y en multiplicación, como la amoxicilina con la colistina, se da un efecto de sinergia. Y al igual que con un bactericida y un bacteriostático, como la colistina y la eritromicina, se logra ese efecto de sinergia. Por otro lado, tenemos un bacteriostático con otro bacteriostático, se logra un efecto aditivo. Entonces, estos ambos, como la tetraciclina y la eritromicina, tienen un buen efecto contra las bacterias. Sin embargo, al estar juntos, hacen un efecto aún mayor. Y por otro lado, esas serían las ventajas de la combinación de fármacos. Y por otro lado tenemos las desventajas, el cual sería que estas reaccionen con un antagonismo, como lo sería sumando un bacteriostático con un bactericida, como la amoxicilina y la sulfamida o la tetraciclina, que esto resultaría de que tras la mezcla queda inhibida la acción, ya que su mecanismo de acciones como chocan, entonces no se termina obteniendo ningún resultado de ninguno de los dos antibióticos. Y esta se da más que todo al mezclar bacteriostáticos con bactericidas activos sobre gérmenes en multiplicación. Un ejemplo de esto podría ser la mezcla de la penicilina con el cloranfenicol, también la penicilina con la tetraciclina, la gentamicina y la tetraciclina, entre otros. Muchas gracias. El objetivo número 9 de la guía nos dice que reconozcamos la importancia de los antimicrobianos en la terapia profiláctica. La importancia de la terapia profiláctica, si se tuviera que resumir en una palabra, sería prevención. Esta implica tratar a pacientes que aún no han desarrollado una infección o que aún no han desarrollado una enfermedad. Entonces, el objetivo de la terapia profiláctica va a ser prevenir el desarrollo de esa enfermedad que puede ser peligrosa para ese paciente o una infección. A continuación, explicaré algunos ejemplos o casos en el cual explica el por qué es tan importante la terapia profiláctica para la prevención de ciertas enfermedades o infecciones. El primer ejemplo de esto es que la profilaxis se puede utilizar en pacientes inmunodeprimidos, como lo vamos a observar en el siguiente video. Entonces, en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con VIH, se aplica una terapia antiparasitaria, antiviral, antiinfúngica, antibacteriana específica que va a estar basada en aquellos patógenos que causan una mayor morbilidad en estos pacientes durante la inmunodepresión. Además, la quimioprofilaxis también se puede utilizar para procedimientos quirúrgicos. Se utiliza entonces la quimioprofilaxis para procedimientos quirúrgicos. Se utiliza para prevenir infecciones en las heridas al momento del cierre. Otro uso de la profilaxis se da para procedimientos en los que se han involucrado la piel y los tejidos blandos infectados, como puede ser el aparato respiratorio. Esto no se utiliza en el aparato genitourinario o gastrointestinal. Además, uno de los usos muy importantes de la profilaxis es posterior a la exposición, y esta se utiliza para proteger personas que son sanas pero que se encuentran rodeadas o que están expuestas a microorganismos específicos. Un ejemplo de esto es la administración de rifampicina para la producción de meningitis meningocócica. Eso se da a aquellas personas que se encuentran expuestas a uno de estos casos. Además, se administra también en VIH en 4 situaciones. En primer lugar, para la prevención de la transmisión de madre a hijo, y también cuando se tiene relaciones sexuales con una pareja serodiscordante. Además, se da también para la población en riesgo y cuando se tiene una exposición accidental con fluidos de una persona con VIH. Bueno, prosiguiendo con el objetivo 10, vea y analice el siguiente esquema. Esta es la clasificación por su mecanismo de acción de algunos grupos farmacológicos. Bueno, los antibióticos y medicamentos antibacterianos tienen diversos objetivos sobre las bacterias. Algunos tienen su mecanismo de acción sobre la membrana plasmática, otros sobre la pared celular, otros sobre los ribosomas, en los ácidos nucleicos y en las síntesis de proteínas. Bueno, comencemos hablando de las quinolonas. Las quinolonas tienen su principal meta de acción en el ADN girasa. Esto lo que hacen es que inhiben el superenrollamiento del ADN mediado por la girasa. De ahí tenemos al metronidazol. El metronidazol es un profármaco
que requiere la activación reductiva del grupo nitro por organismos sensibles, la transferencia de un solo electrón forma un anión radical nitro altamente reactivo que destruye los organismos susceptibles a través de un mecanismo mediado por radicales que se dirigen al ADN. De ahí tenemos la elongación del ADN, tenemos al actinomicin. El actinomicin, lo que pasa aquí es que da como un resultado una actinomicina ADN con estabilidad suficiente para bloquear la transcripción de ADN por la ARN polimerasa. De ahí tenemos al ADN directo y la ARN polimerasa. Aquí tenemos la rifampicina. La rifampicina lo que hace es que se une a la subunidad beta, a la subunidad beta de la polimerasa de ARN dependiente de ADN para formar un complejo fármaco-enzima estable. La fijación del fármaco suprime la formación de cadenas en la síntesis de ARN. De ahí tenemos las lincosamidas, que estos van a inhibir en la síntesis de proteínas en los ribosomas y se van a unir en la, bueno, inhiben la unidad 50S en la síntesis de proteínas. De ahí tenemos los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos se difunden a través de las membranas, a través de proteínas de porina en la membrana externa, para llegar al interior de la célula. Y lo que hacen aquí es que van a interferir en la síntesis de proteínas al causar una lectura incorrecta y la terminación prematura de la traducción del ARN mensajero. En el sitio intracelular primario de acción de los aminoglucósidos es la subunidad 30S, como se puede ver aquí. De ahí, las tetraciclinas también inhiben la síntesis de proteínas bacterianas al unirse a los ribosomas bacteriano 30S y evita el acceso del aminoácido ARN de transferencia al sitio aceptor A en el complejo del ribosoma ARN mensajero. De ahí tenemos en la estructura de la membrana citoplasmática. Aquí tenemos a la polimixina. Las polimixina son como detergentes catiónicos que interactúan en forma potente con los fosfolípidos y rompen la estructura de la membrana celular. De ahí tenemos las anfotericina B, que es como un antimicótico, que esto lo que hace es que forma poros o canales que aumentan la permeabilidad de la membrana y permiten la fuga de moléculas o iones citosólicos, lo que conlleva a la pérdida de la integridad de la membrana. O sea que como que la destruye. De ahí tenemos el metabolismo del ácido fólico. Aquí tenemos el trimetoprim y las sulfonamidas. El trimetoprim lo que hace es que es un inhibidor altamente selectivo de la reductasa de dihidrofolato de organismos inferiores. De ahí las sulfonamidas son análogas del ácido para-aminobenzoico que de manera competitiva inhiben el dihidropeteroato sintasa del plasmodium. De ahí tenemos por último la síntesis de la pared celular. Los peptidoglucanos es un componente heteropolimérico de la pared celular bacteriana que proporciona estabilidad mecánica y rígida. Los antibióticos lo que hacen, principalmente los lactámicos beta, que inhiben el último paso en la síntesis de los peptidoglucanos. Como primer punto del caso clínico vamos a tener la celulitis en pene. Vamos a ver el tratamiento debe cubrir Staphylococcus aureus, Echinella corrodens y Haemophilus y anaerobios. Vamos a utilizar ampicilina con clavulanato y ampicilina con sulbactam y cefoxitina, las cuales van a ser buenas reacciones terapéuticas en infecciones por mordedura de animales o seres humanos. Por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa genera 3 tipos de infecciones de tejidos blandos. Tinema gangrenosa en pacientes neutropénicos, foliculitis del jacuzzi, celulitis después de la lesión penetrante. De forma más habitual, la Pseudomonas aeruginosa se introduce en los tejidos profundos cuando la persona pisa un clavo. El tratamiento incluye inspección quirúrgica y drenaje, sobre todo si la lesión también incluye hueso o cápsula articular. Las opciones de tratamiento empírico mientras se guardan los datos de susceptibilidad antimicrobiana incluyen un aminoglucósido, una cefalosporina de tercera generación, una penicilina semisintética o una fluoroquinolona. Vamos a tener en los fármacos la ceftazidima, la cual va a inhibir la síntesis de la pared celular en los microorganismos susceptibles, acción que resulta de una unión a proteínas específicas localizadas en las membranas citoplasmáticas de las bacterias y que impide la transpeptidación. Y vamos a tener la
ciprofloxacina, la cual va a tener actividad bactericida que actúa a nivel intracelular inhibiendo el DNA virasa, una enzima bacteriana que es esencial en la duplicación, transcripción y reparación del DNA bacteriano. El segundo punto del caso clínico nos pide realizar un esquema que contenga la clasificación de las cefalosporinas con su respectivo espectro antimicrobiano para gram positivo y gram negativo. Primero que nada, las cefalosporinas son bastante similares a las penicilinas, pero muchísimo más estables ante lactamasas beta-bacterianas. Por lo tanto, el espectro de actividad de la cefalosporina es mucho más amplio que el de las penicilinas. Estas se van a dividir en cefalosporinas de primera generación, cefalosporinas de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación. En las de primera generación vamos a encontrar a la cefazolina, a la cefadroxilo y a cefalexina. También podemos incluir a la cefalotina, cefapirina y cefpradina. Las de primera generación van a tener una buena actividad contra gram positivos y van a ser bastante discretas contra gram negativos. Acá podemos incluir que va a tener, como bien se mencionó antes, una actividad bastante contra los cocos gram positivos, como los neumococos, los estreptococos y los estafilococos. En las cefalosporinas de segunda generación, lo que va a tener este grupo es que van a ser activas más que nada contra los microorganismos que han sido inhibidos por los fármacos de la primera generación. Aquí vamos a encontrar al cefaclor, al cefamaldol, a la cefonicina y a la cefuroxima. Esta generación de cefalosporinas va a ser activas contra gram negativos, a diferencia de la primera generación, van a tener poca actividad contra gram positivos y va a tener una tremenda actividad contra los anaerobios. También tenemos las cefalosporinas de tercera generación. Aquí podemos encontrar a la cefoperazona, a la cefotaxima y a la ceftazidima. Este grupo de cefalosporinas van a tener una mayor acción contra los gram negativos y van a tener una gran actividad contra el P. aureus. Por último tenemos a las cefalosporinas de cuarta generación. Aquí vamos a encontrar a la cefepirina y a la cefpiroma. Y este grupo más que nada va a tener mayor potencia contra los gram negativos. El punto número 3, nos pide describir el mecanismo de resistencia bacteriana de la penicilina. Aquí lo que va a pasar es que la resistencia a la penicilina va a estar mediada por el gen BLAZ, que se va a encargar de codificar para una lactamasa con el control del antirrepresor BLAR1 y el represor BLAL. Lo que pasa acá es que cuando hay presencia de penicilina, esto va a estimular a que exista una autofragmentación del antirreceptor BLAR1 que secuencialmente va a fragmentar a BLAL. Entonces todo esto lo que hará es permitir la expresión del gen BLAZ, cuyo producto va a hidrolizar la penicilina para producir así ácido penicilóico inactivo y poder llevar a cabo el mecanismo. La bibliografía que se utilizó en esta práctica fueron las bases farmacológicas de la terapéutica de Goodman y Hillman, farmacología básica y clínica de Katsu y también principios de medicina interna de Harrison. Eso ha sido todo. Muchas gracias.